Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que estamos aquí de nuevo. De nuevo un sábado más, pero hoy es un día muy especial porque nos vamos por lo menos unos minutos a la novia del Atlántico. Vamos a hablar porque es imprescindible, inevitable hablar de Puerto Plata. Sí, vamos a hablar con su señor senador, que es nuestro invitado. José Ignacio Paliza está con nosotros. Gracias por lo de señor. Para mí es grato estar. Bueno, es un poco la investidura de senador. Además, para los mayores que usted, tú sabes que hay personas que les cuesta hacer el crossover con las generaciones anteriores, posteriores. Entonces a uno le cuesta mucho cada vez que ve a José Ignacio Paliza, a Farideh Raful, mirarlo como lo que son, importantísimos dirigentes políticos, treintañeros con su familia. Pero en el caso mío y también en el caso de Farideh, que pones el ejemplo, somos jóvenes, además, siempre las formas son importantes, pero nos tienden a distanciar. Sí. Y yo no soy muy apegado a esos tipos de... Pero es importante, y la responsabilidad de José Ignacio Paliza es mucha, como es la de Farideh Raful y otros sí, jóvenes que están por ahí, Yayo Sanz Lobatón. Estoy hablando de dirigentes de la oposición, porque creo que la política dominicana necesita reinventarse, y no es con políticos suecos, es con dominicanos. Al fin y al cabo nosotros somos servidores públicos, y entonces el trato de señor, de honorable, de senador, tiende a distanciarnos un poquito de ese espíritu, de lo que en realidad somos, servidores públicos, gente que debemos estar cerca de la gente, más próximos a ellos, y que somos parte de una comunidad, de una representación de la que formamos parte. José Ignacio, la familia, ¿de dónde viene José Ignacio Paliza? Porque hay un video famoso de lo precoz que fuiste en términos de tus ideas políticas, está en YouTube, tú planteando cosas políticas. ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde viene José Ignacio Paliza? ¿Y por qué esa vocación política tan adelantada? No, buena pregunta. Pues en realidad en mi familia no hay nadie que haya participado en política partidaria, ¿verdad? Porque la política se ejerce en diferentes formas y medios. Tú haces política cada día en los diversos espacios de comunicación en los que participas. Lo hace un maestro al instruir sus jóvenes, los ciudadanos del futuro. O sea, la política hay que verlo en una visión mucho más amplia. Pero en mi familia nunca nadie participó en política partidista de forma directa. Yo creo que el hecho de haber crecido en un pueblo como Puerto Plata, en el que, claro, una sociedad que va creciendo y va avanzando, pero justo en aquel momento, en los años 80, la década de los 80, un pueblo más pequeño, más sencillo, uno está más en contacto con las cosas que suceden en su entorno. Los que crecemos en pueblos pequeños tenemos la oportunidad de vivir más en contacto con todas las diversas, todo lo que compone la gran sociedad. ¿Y por qué esa vocación a lo social, un muchacho que nació en lo claro? En una sociedad... Porque a ti te ve que naciste en lo claro. O sea, lo tuyo no ha sido un problema de comer con compañía, tú sabes. Por ahí voy. En sociedades como la de Santo Domingo, tú tienes la capacidad de quizás criar tus hijos en espacios, en burbujas, ¿verdad? Pero en pueblos pequeños, no. Cualquier elemento tiene un impacto general en todos nosotros. También mis padres, y ahí voy a responder tu última pregunta, siempre criaron en nosotros ciudadanos responsables, muy en contacto con las cosas que sucedían en su entorno. ¿Qué negocio tienen los padres? Mis padres en aquel momento éramos colonos azucareros, o sea que también hay un componente importante de la labor de la caña alrededor de los temas sociales, desarrollos inmobiliarios y turísticos, pero sobre todo en el tema de la caña también nos dio a nosotros, a mí y a mis hermanos, un contacto más directo con realidades sociales muy, muy duras, porque la caña, no hay dudas, que genera, y más la caña, con las fórmulas que se desarrolló el colonato y se desarrolló la industria azucarera en República Dominicana, siempre es un marco de generación de pobreza. Y uno tiene un mayor vínculo, ¿verdad?, con los temas sociales. Y creo que por ahí nació ese espíritu, combinación de muchos elementos, el espíritu de participar en política. Creo que era, sí, Atahualpa Yupanqui decía que cortar caña es un rigor que nació para la hazaña. Ahí hay un solo dulzor y está dentro de la caña.
Es decir, que me imagino que por ese contacto Sí. con un centro cañero está el obrero más pobre de los pobres obreros dominicanos, que era el obrero cañero. Claro, y obrero a medio tiempo, porque también la caña, en el todavía. modelo dominicano, ¿verdad? Que son ciclos cortos, zafras cortas, siempre la famosa tiempo muerto es mitad del año en el que la gente no labora, no trabaja, sino que toma prestado para pagarlo en tiempos de zafra. Y entonces, en esa dinámica, quizás crecí yo, junto a varios elementos más, que propiciaron en mí la idea de ser político y de participar en política. Ese famoso video de YouTube, ¿de dónde le salió a este muchacho tan pequeñito estas cosas? Es una buena historia. Resulta que en la urbanización, el lugar donde yo vivía, Sí. siempre nos reuníamos un grupo de muchachos a jugar pelota. Sí. Yo no fui nunca muy buen atleta, pero participaba, ¿verdad? Como beisbolista fuiste un gran amigo. Sí, siempre. Y si la vida me hubiese dado un pie más de estatura, quizás hubiese estado en la NBA hoy, pero no es la realidad. Bueno, y entonces en tiempos de campaña, siempre todos los niños nos dedicábamos a hablar de política, cada quien identificado. Y el dueño de un programa de televisión de Puerto Plata, Juan Musa, que quizás lo debe de conocer, es una persona, un connotado personalidad de Puerto Plata, de mucha prestancia, nos dijo un día en esa conversación, porque su hijo participaba, lo voy a invitar el próximo miércoles a un programa junto a mí para hablar de política. A las 8:30 de la noche nos juntamos aquí y nos vamos todos juntos. Bueno, el único que llegó fui yo. Entonces, evidentemente, hice mi primer programa sobre política, teniendo 8 o 10 años con don Juan, y de ahí creció la idea de participar cada miércoles, de llevar un tema social, producto de cosas que se vivían en el día a día de Puerto Plata. Lo hacía yo, las cosas que algunas están en YouTube, muy sencillas, pero lo hacía yo con mucha emoción, siempre acompañado de mi padre, que siempre me apoyó en todo lo que las tú cosas. entraste por el PRD a la política. Así es. Y luego PRM. Así es. ¿Y se te siente más cercano a Luis que a Hipólito o al contrario? Mira, vivimos un momento, particularmente hoy, en el que esa no debe ser la conversación, debe ser otra. No hay dudas de que por un tema inclusive de generación, de edad y del último proceso en el que vivimos, yo tengo una identificación mayor con Luis, ¿verdad? Sin embargo, no es el momento para conversar el tema. El mismo Luis y el mismo Hipólito nos han expresado la necesidad de construir un partido. Yo creo en la necesidad de construir un instrumento político diferente, con su propia identidad, que pueda proyectarse hacia el futuro, porque hoy tenía una conversación hace unos días con un buen amigo español que me decía, y bueno, ¿y tú, tu partido, qué ideología es? No tiene. ¿Cómo Precisamente, te invito a que hablemos. ¿Cómo no tiene? Dice, no. Y el partido oficial, ¿base a qué ideas construye sus proyectos? Dice, bueno, es un partido de extrema izquierda, pero sus prácticas son en oportunidad de extrema derecha. Tampoco tiene. Después de la pausa, entonces, déjalo ahí, porque después de la pausa quiero que hablemos precisamente de eso, de la creación del PRM que hoy no existe, porque a mí me sigue pareciendo un PRD mientras tanto y que debe aprovechar este tiempo para constituirse en ese instrumento. Después de la pausa, esta conversación con el senador provincia Puerto Plata, Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Ya regresamos. Porque los partidos no le pertenecen a sus militantes. Los dueños del PRM, los accionistas principales del PLD es la ciudadanía, que inclusive lo financia. José Ignacio Paliza, hablemos de la formación, del proceso de conformación, creación, fortalecimiento de esa institución política que debe ser algún día, alguna vez, el Partido Revolucionario Moderno, que aún en este momento es indiscutiblemente la segunda fuerza del país y muy por encima del tercero, que creo que es Guillermo Moreno. Por favor, ¿cómo va eso? Debemos entender que los partidos políticos no solamente son un instrumento para presentar candidaturas. Exacto. Y que es tan importante un partido político en la construcción de su vía al poder que en el mismo poder como tal. Si nosotros no construimos una identidad propia, si no nos constituimos en un centro de pensamiento,
si no generamos ideas en el día a día y podemos alrededor de esas ideas generar apoyo ciudadano y de la población en sentido general, entonces en algún momento podríamos alcanzar el poder, como ha pasado en periodos anteriores, sin referentes, sin proyectos, sin planes, para ver entonces desde el poder qué hacemos. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno tiene hoy una brillante oportunidad. Es una estructura nueva, que apenas tiene de formación un par de años, que como consecuencia de la división del PRD y de las cosas que se vivieron, la gente ha entendido cuál ha sido el necesario, ¿verdad? O el único camino posible que se le permitió al partido para participar. No pudo construir una identidad en sus momentos o sus primeros pasos, porque el tiempo no se lo permitía. Estamos hoy en el momento más adecuado para poder generar esas discusiones. Tenemos que sentarnos a construir qué somos, hacia dónde queremos ir, renovar nuestra estructura y nuestra organización, colocarla no alrededor de las prácticas políticas o electorales antiguas, sino a cómo la sociedad está organizada hoy, porque al fin y al cabo un partido es una estructura de organización social, no solamente de organización meramente electorera, y también la renovación de nuestra dirección, desde la A a la Z. ¿Y tú estarías dispuesto a eso, o tú eres de los que prefiere que no se apruebe una ley de partido, ponérsela en China para que no haya nunca unas primarias, y a mí que llegué aquí y me dieron este cargo, yo seguir detentándolo? ¿O tú eres de los que prefiere que haya una ley de partidos, unas primarias supervisadas por la Junta, y el que tenga más saliva que coma más hojaldres? ¿Por dónde tú andas? A ese último modelo es al que aspiro. No hay dudas que los partidos políticos en República Dominicana todos demuestran deterioro importante en su forma de ser y en su esencia, y requerimos de instrumentos que nos permitan consolidar las organizaciones políticas. La ley de partido es una herramienta principal en ese proceso, y yo aspiraría a que se diera una aprobación rápida, expedita de la ley, claro, una ley con garras, una ley con sanción y una ley en que ponga los puntos sobre las IES. No es una ley por aprobar una ley y decir que tenemos un instrumento que no sirve para nada. Esa ha sido nuestra crítica en el Senado de la República y la presión que hacemos para que la ley sea una que tenga dientes, ¿verdad? Que tenga carne, pero que no solamente sea hueso. No es que no entendí, José Ignacio, el presidente y el secretario general de tu partido no están de acuerdo con la propuesta de la Junta Central Electoral, de aquella junta, que elaboraron los expertos de OEA, que era la más avanzada y fue la que uno le criticó mucho a los legisladores del PLD, que la agarraron y la convirtieron en un mamotreto. Y tenemos esa presión porque tengo entendido que la actual Junta tomó ese proyecto, que es el más avanzado, lo envió, y ahora dice el presidente y el secretario general que no, que eso, porque como fue enviada, incluso hablan de nefasto, de nefasta junta. ¿Eso es individual o es la posición del partido? Hay temas particulares que nos dividen, ¿verdad? Y son el centro de la discusión. Y en realidad sobre esos puntos son lo que existe en la discusión el día de hoy. Pero eso no es posición del partido, José Ignacio. Es lo que quiero saber. Creo que es importante colocar cada cosa en su justo lugar. Porque también aquí ha habido desde ambos lados la queja, la crítica, la imputación de que es la oposición o es el oficialismo que no quiere la ley de partidos. Y la realidad es que en el trayecto último, los 10 o 15 años de ese proyecto de ley, no ha habido voluntad política en ninguno de los gobiernos o ninguna de las estructuras o mayorías que han habido en el Congreso para hacer la ley. Entonces, eso es una discusión que a mí me parece... y una responsabilidad compartida. Que no es útil, ¿verdad? Hoy, evidentemente, quien no quiere una ley de partidos con garras es el oficialismo porque no quiere ser regulado. Ahora bien, yo como joven que deseo participar en política con miras al futuro, lo que reclamo y he demandado desde la participación última mía en el proceso electoral del pasado mayo, que lo viví a carne propia, tanto interno como hacia afuera, en el que el dinero termina siendo el elemento fundamental para la participación en política y el principal limitante para el crecimiento de cualquier joven, mujer o de cualquier grupo a lo interno de una organización política y hacia afuera. Entiendo que la democracia dominicana, enferma como tal, requiere de una ley de partidos y una ley electoral a la altura del momento. Y al margen de los intereses. Porque si de algo estoy de acuerdo, don Pablo, es que el PLD no será gobierno para siempre. Que habrá cambios y que evidentemente una ley buena
con peso político nos da garantías a todos hacia el futuro. Precisamente es mi sorpresa porque hay una unificación de criterios que el proyecto de 6 proyectos que han estado bailando en el Congreso, proyectos de ley de partido, de propuestas, se tiene como el más avanzado, el más equilibrado, el que toca los puntos fundamentales, que es esa financiación ilegal, esa transparencia, esa igualdad de oportunidades, que estas elecciones tienen un nivel de inequidad azaroso. Entonces, de repente, el proyecto más avanzado que uno le criticó a ese PLD, que lo deformó, perdóname, el presidente y el secretario general, que no ganaron unas primarias para ser presidente y secretario general del PRM, dicen que no porque lo hizo la nefasta con ese adjetivo. No conozco esa declaración. Bueno, ojalá que haya sido personal. Sin embargo, usualmente Andrés Bautista y Jesús Vázquez dan declaraciones de aporte en virtud de las reuniones que se hace en la dirección ejecutiva del partido. O sea, que lo usual no es que sean declaraciones personales. Más grave todavía. Ahora bien, ¿cuál ha sido la posición principal del PRM? Una muy sencilla, que esta discusión es una discusión que se debe dar en igualdad de condiciones, en el que todos los actores del sistema, en una mesa, discutamos el tema con miras al futuro. Y que se incluya en esa discusión a la sociedad civil, porque los partidos no le pertenecen a sus militantes. Los dueños del PRM, los accionistas principales del PLD es la ciudadanía, que inclusive lo financia. Y por tanto, esa sociedad civil en una mesa, junto a todos los partidos, debemos consensuar una ley. No que sea una discusión en el Senado de la República, en el que en oportunidad parecería, y puse una intervención que hice en el Senado hace algunas semanas, como aquel caso de un buen amigo, compañero del partido de una comunidad de la Cordillera Septentrional de Puerto Plata, que participa de todos los eventos, que es el que más aplaude, acude a todas las reuniones, es el militante más activo, pero el pobre es sordo. Entonces él aplaude inclusive lo que no escucha. Y no quisiera que la discusión que se propiciara en el Senado, en virtud de las mayorías que puede tener el partido oficial, sea una así, en el que nos inviten a todos, nos escuchen a todos, pero luego evidentemente no hagan caso a los elementos fundamentales que la discusión amerita. Sigamos hablando de eso después de la pausa, que es fundamental, es uno de los temas nodales, dicen los sociólogos, de la problemática política dominicana. Ya regresamos. Todos los proyectos que se aprueben en el Senado tienen que ser producto, o en el Congreso, producto de una discusión y una conversación que debe producirse. Continuamos. Se supone, José Ignacio Paliza, senador, provincia Puerto Plata, PRM, que las discusiones en torno a las leyes, la aprobación de las leyes, las discusiones de propuestas de leyes, proyectos de leyes, se hagan en el Congreso. Claro, al mismo tiempo hay una exigencia que uno comparte de que se celebren vistas públicas, de que se escuchen sectores, de que se tomen en cuenta sectores. Ahora, la regla de la democracia es una y clara. No son las mayorías las que tienen que acomodarse a las minorías, sino a la inversa. Otra cosa es no escuchar. Entonces, siempre me llamó la atención, y más de una vez uno criticó el hecho de que, citando a Gabriel García Márquez, pobre de aquel país cuyas querellas la soluciona un obispo. A mí cada vez que, yo digo que mientras este país esté necesitado de Monseñor Agripino Núñez para resolver sus querellas políticas empresariales, no vamos bien porque eso quiere decir que la institucionalidad no funciona. Entonces uno siempre criticó que los políticos salieran del Congreso cuando tiene que ver con leyes y se fueran a la Pucamaima, ni siquiera a la UAS, que es la del Estado, a la Pucamaima a debatir. De repente llega el momento de discutir algo fundamental y es el propio PRM, el segundo partido del país, el que quiere sacar esa discusión del ámbito político, que es donde lo envía la Constitución. Por favor. Vamos a poner las cosas claras. Nadie quiere, bajo ninguna circunstancia, eliminar al Congreso Nacional. Yo soy senador de la República, ni voy a ceder a mis
a las facultades constitucionales que yo he recibido. O sea, tú estás de acuerdo en que voten los senadores, ¿no? Voten los senadores. Siempre tendrán que votar los senadores. Sin embargo, yo represento a un grupo ciudadano. Yo represento a 320.000 habitantes de mi provincia y por tanto las discusiones principales que deben darse sobre la posición de cualquiera de nosotros no es una en el marco de un aire acondicionado en el Congreso, sino producto de una discusión y de un consenso con la base que yo represento. Todos los proyectos que se aprueben en el Senado tienen que ser producto, o en el Congreso, producto de una discusión y una conversación que debe producirse. Esa conversación con la gente, con los actores, no se da necesariamente en Pero el no Congreso. estaría el PRM ganando tiempo para que no le impongan primarias para elegir a su militante, no es a sus dirigentes. Nosotros no queremos tiempo. Ahora, nosotros queremos un proyecto de ley con garras. Lo que pasa es que este proyecto no es un proyecto para regular al PLD. Si fuera una discusión para que el PLD se autorregulara, pues el comité político se sentara y estudiara un proyecto y ya está. En base a ese argumento, a todos los partidos políticos. Ok, te escuché. Entonces, en base a ese argumento, lo que me estás diciendo, como este proyecto va a regular a todos los partidos, no puede ser el Congreso el que decida qué proyecto va a ser aprobado, sino las minorías o la sociedad civil. ¿Y para qué sirve el Senado? ¿Para qué sirve? Tiene que ser una conversación de todos los actores, en igualdad de condiciones. Sí, porque pero es eso. Todos, pero hay que votar en algún momento. Pero que todos, en virtud de la ley, debemos ser iguales. Entonces no podemos hacer un proyecto de ley que sea imagen y semejanza de un grupo, aun cuando sea mayoría, porque, repito, las leyes nos hacen iguales a todos. Pero por eso estamos de acuerdo con eso. Sí, sentarnos, pero no es que tú como minoría, no es que el que sacó 0.3 se me quiera imponer. Es que no somos minoría. ¿En qué sentido? No es un tema simplemente numérico en la composición de las del conversaciones Congreso. Y escuchar, el Congreso tiene que votar. Siempre votará el Congreso. ¿Y entonces? ¿Pero en virtud de qué? En virtud el que tiene más saliva come más. En virtud de los intereses de una organización política. Entonces no habrá ley de partidos que funcione ni sirva. Entonces eliminamos el Congreso. Es la imposición de un grupo sobre otro. Pero el Congreso, ¿en virtud de qué toma sus decisiones? Pero por Dios. Es que no estamos de acuerdo, José Ignacio, porque Pablo, una cosa es que el PRM se te alíe increíblemente a la sociedad civil. Te pondré un ejemplo. Y que haya una presión, una presión mediática y social hacia ese Congreso para que tome en cuenta, y lo puedo decir yo porque he atacado muy duramente a ese Congreso en la aprobación de esa ley de partidos. Una cosa es eso, que hay una presión, un poco la marcha verde con el tema corrupción, fin de impunidad, sí, pero a la hora de votar no podemos eliminar el Senado. Pero es que siempre votará el Congreso. Y entonces. Ahora recuerda que en algunas oportunidades recientes, como por ejemplo el tema del 4% para la educación, el pueblo dominicano en una mayoría abrumadora quería mayores inversiones para educación y el Congreso siempre dijo que no. ¿Por qué? Porque las mayorías, guiadas por un liderazgo específico, se negaba a entregarle al país una reivindicación que era propia y una inversión en educación que hagan ese 4%. Entonces, lo que ustedes están haciendo con el fin de la impunidad, háganlo con la ley de partidos. ¿Qué proponemos nosotros? Que esa discusión de la ley de partidos, que no está llamada a regular al PLD, sino a todos los partidos del sistema, en igualdad de condiciones, porque la ley nos hace iguales a todos frente a la ley, no es para legislar para sí mismo, nos sentemos en una mesa, en presencia o con participación de la sociedad, que son los dueños de las organizaciones políticas, y votemos una ley. La sociedad la representan ustedes. La sociedad civil, vamos a escuchar muy bien, pero la clase política, esta es una democracia representativa. Y tú representas a Puerto Plata más que cualquier ONG de Puerto Plata, porque hasta que tú me demuestres lo contrario, el pueblo de Puerto Plata quiso que tú le representaras. Otra cosa que haya una asociación de ferreteros y de sociedad civil, vamos a escucharla. Pero en esto yo no entiendo cómo puede un partido salirse de la discusión. Pero yo represento a quién. Al pueblo de Puerto Plata, a la provincia de Puerto Plata, más que cualquier sociedad civil. Conforman? Tú sabes que aquí hay sociedad civil que es una computadora en una habitación. Yo soy inclusive senador de los PLDistas de mi provincia.
No, de la provincia Pues toda, como el presidente, perfecto. presidente de Entonces, todos. no hay dudas de que este tema será votado en el Congreso. No hay otra forma Perfecto. constitucional de lo que permita. Sin embargo, la discusión, el consenso, la construcción de una pieza que nos posibilite a todos competir en igualdad de condiciones debe darse en un ambiente que garantice esas condiciones. Pero, y hoy el Congreso, evidentemente, no brinda esa plataforma ni esa mi oportunidad. sugerencia es que eso que está haciendo el PRM, apoyando la Marcha Verde, y la Marcha Verde está teniendo un gran éxito porque es una presión social sobre el gobierno, que lo haga también, que haga una marcha color vino, para que entonces esa ley de partidos sea la que queremos tú y yo, porque en eso sí estamos de acuerdo. Ahora, lo que yo no creo que pueda estar en juego es el poder del Senado mientras exista, porque quizás podemos llegar a un acuerdo de eliminarlo. Pero es que nadie quiere eliminarlo. Precisamente hablando de Congreso, tengo una pregunta dura para ti que tienes que responderme después de la pausa. No huya, no huya. Ya regresamos. José Ignacio Paliza, el gran tema político-ético de la nación dominicana es este caso Odebrecht. De repente, en un excelente periodismo, el periódico El Día, y felicito a mi directo José Monegro, se presentan los nombres de los diputados que siempre votaron que sí a la aprobación de los préstamos que tenían que ver con Odebrecht. Presenta el periódico El Día los que a veces sí, los intermitentes, los que a veces sí y los que a veces no. Pero resulta que 4 señores, creo que por lo menos 3 del PRD de entonces, creo que no era PRM, en algún momento PRM y PRD, estoy hablando de Mario José Fernández, de Hugo Tolentino Dit, y de José Ignacio Paliza. La otra es, en ese entonces creo que ganó, apoyada por el PLD, que es Guadalupe Valdés. Y José Ignacio Paliza votaron siempre que no a todo lo que fue propuesta de préstamo para construir Odebrecht tal o cual cosa. ¿Por qué esa posición de José Ignacio Paliza en torno a Odebrecht? ¿Qué tuviste que otros casi 200 y tantos no vieron? Porque Odebrecht era una empresa que tenía demasiada suerte. ¿Cómo es? Tenía demasiada suerte. Todos los principales proyectos de construcción de la República Dominicana, todo el interés nacional se ponía en manos de Odebrecht. Y entonces era en un mundo tan competitivo como es el negocio de la construcción, con actores locales e internacionales, con la capacidad y la solidez para poder estructurar cualquiera de estos proyectos, siempre era Odebrecht el que resultaba vencedor en los procesos de licitación y en los procesos de entrega de obras de esa naturaleza. ¿Y tú tuviste problemas con tu partido? Porque tu partido mayoritariamente, o sea, tus compañeros diputados de tu partido votaban que sí. Yo siempre tuve sobre todo diferencias con las formas en las que se discutían esos temas en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados en esa oportunidad. Casi todos los proyectos que acompañaban a Odebrecht se aprobaban a vapor, en una misma sesión, sin que nadie los leyera, sin ir a una comisión. Eran aprobados dado el interés nacional y público, sin ningún tipo... O sea, no podían esperar una semana. No podíamos ni siquiera leerlo. Y entonces... No, espérate. ¿Cómo que ni siquiera leerlo? O sea, claro, llegó el proyecto. Hoy se aprobaba. Sin ir a una comisión, levantando todos los procedimientos, ¿verdad? La mayoría, sin levantar todos los procedimientos. Y no te llamaron la atención de tu partido. Y aprobado en 2 lecturas consecutivas, ¿verdad? Porque a don Hugo hay un respeto especial por sus años y su trayectoria. Pero mi partido nunca instruyó a nosotros a votar por Odebrecht. O sea, bajo ninguna circunstancia. Esto es un asunto individual de cada quien. Porque hay que entender algo. El contexto en el que vivía en aquel momento el PRD
y era uno en el que nos encontramos en disputa interna, en división, sin orientación partidaria y en un momento en el que no existían ese tipo de línea. Vivíamos un momento convulso al interno del partido sin dirección política. Eso es lo cierto. Cada quien ahí actuaba y votaba de la forma que entendía. Ahora bien, hay que también reconocer o decir que no todo el mundo que votó por un proyecto de Brecht recibió una dádiva o recibió un soborno. Porque y que me imagino que habrá uno que otro muy merecido, muy lógico, que fuese apoyado, muy transparente. Y hay proyectos que son propios de inversión para provincias específicas que a un legislador de Puerto Plata, de San Pedro de Macorís o de cualquier otra región del país le es muy difícil. Vamos a una pausa, senador, porque hay que hablar de Puerto Plata. Ya regresamos. Puerto Plata, pueblito encantado. Puerto Plata, senador, la bendita carretera, autovía, autopista Navarrete, Puerto Plata, ¿es verdad que arrancó, no se ha detenido? ¿Cuándo estará, por favor? No, la han intervenido. Tengo que ser honesto de que está en proceso de intervención y de ampliación. No es el proyecto que nosotros particularmente deseábamos. Porque ¿De cuatro carriles? Porque es una vía, la forma en la que se está proyectando es una vía que será ampliada a 4, a 3 y a 2 carriles. Nosotros queríamos o queremos una vía a 4 carriles expreso desde Navarrete hasta Puerto Plata. Sin embargo, es una mejor alternativa que la que hoy tenemos, nos pondría en mejores condiciones y mejoraría nuestra competitividad en diferentes áreas y por tanto tenemos que reconocer que sí ha sido intervenido. Bueno, de más está decirle que tanto este programa, El Sol de la Mañana y donde quiera en el Boulevard de la Vida, donde quiera que estemos, hay que estar atentos de que como son tantas las presiones que tiene el Ministerio de Obras Públicas, un poco para que recuerden que esto es prioritario number one. Esta es una vía troncal, que no se detenga. la última vía troncal del país que resta por hacer y que nos colocaría como región, elevaría las sinergias que se pueden tejer entre Puerto Plata y todo el Cibao Central. Precisamente en Puerto Plata hay un relanzamiento del turismo que uno está disfrutando mucho. Yo estuve en Puerto Plata recientemente y la verdad es que, usted no avisa. No anda, pero la verdad es que el sistema de carreteras, el movimiento económico, ¿cómo ha ido todo este proceso de recuperación del turismo? ¿Va bien? Tenemos una tendencia de crecimiento que ha venido sistemática en los últimos años, producto de los esfuerzos del sector público, pero también de la inversión importante del sector privado, inclusive el sector privado puertoplateño, y la tendencia de crecimiento es una que se conoce y se exhibe, se ve desde lejos. De haber llegado a tocar fondos, a recibir apenas 200.000 turistas en nuestra terminal aeroportuaria, este año recibimos un poco más de 400.000 pasajeros, y por la terminal del aeropuerto Cibao se estima otros 100.000 pasajeros que iban a Puerto Plata y que por un tema de diferente índole utilizaban ese aeropuerto. Unido esto a que Amber Cove, la terminal de Carnival, este año trajo 400.000 turistas cruceristas. Y también una tendencia de Carnival de crecimiento que llevará a su tercer año a traer 750.000 turistas. Entiéndase que las dinámicas que se están dando en el sector turismo hablan muy bien de esta segunda oportunidad que se nos ha dado y de la forma en que los puertoplateños la hemos acogido y la trabajamos. Precisamente la lección ha sido aprendida porque mucho del decaimiento de Puerto Plata tuvo que ver con la actitud frente al turismo en momentos en que... Yo creo que esa fue la principal razón. Fue aquello muy lamentable. Yo recuerdo la época en que en Europa ocurría con Puerto Plata como ocurre ahora con Punta Cana, que la gente dice que va a Punta Cana, no que va a Dominicana. Entonces, en los 70 y parte de los 80 se iba a Puerto Plata, ¿no? Entonces, qué bueno que se ha tomado esa experiencia para echar hacia adelante. ¿Quiénes están al frente de este movimiento de recuperación en términos empresariales allá en la provincia? Hay varios grupos que lo han hecho suyo. El caso de la familia, por ejemplo, Brugal, que estructura un proyecto en Playa Dorada, que es el Blue Yactar, con importante inversión. La familia Villanueva,
también tiene otro proyecto interesante que Sí. han podido construir, así como otros grupos más empresariales importantes. En Sosúa también hay algunas muestras interesantes de casos de construcción y de inversión directa de proyectos en la provincia de Puerto Plata. Y la familia Ranick, que junto a Carnival y otros empresarios Sí. se atrevieron a darle a Puerto Plata una terminal de cruceros. Qué bueno, buena suerte. Todo Gracias. un placer. El senador por Puerto Plata, Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, nos ha acompañado. Todo un placer. Gracias. Saludos a Puerto Plata. Oh, Puerto Plata, novia del Atlántico. Muy buenas noches. Puerto Plata, pueblito encantado, mi sueño dorado por siempre será. En tus playas orladas de plata yo he sido